Imagina que eres el animal más venerado del reino. Te alimentan con el mejor grano. Te visten con sedas bordadas a mano. Construyen un altar para admirarte. Eres el centro de la atención, el rol social más codiciado. El rey mismo te mira con orgullo. ¡Qué honor! Claro, justo hasta el día en que te sacrifican. Y tu caparazón vacío termina adornando el palacio, tan pulido y tan muerto. A Zhuangzi, hace 2500 años, le encantaba recordarnos que un rol social envidiable no suele ser más que un disfraz, esperando convertirse en cadáver. Y nosotros, hoy, peleando por el like, por el puesto, por el qué dirá en la cena familiar, seguimos haciendo cola para ser el cerdo mejor vestido del matadero. Pero, ¿y si hubiera un sistema para desactivar esa trampa? Un método en 3 fases que el mismo Zhuangzi usó para reírse del mundo, sin que el mundo pudiera tocarlo. Hoy te lo voy a dar. Las 3 fases de la indiferencia estratégica de Zhuangzi, con ejercicios para que lo apliques hoy mismo. Presta atención, porque la fase 3 es la más incómoda y la única que te hará libre. Has pasado años construyendo una armadura, una identidad, el buen hijo, el empleado eficiente, la madre perfecta, el profesional respetado, el amigo servicial. Y mientras más brillante es esa armadura, más pesada se vuelve. Te has convertido en el guardián de una prisión donde las paredes están hechas de las opiniones de personas que, probablemente, están tan asustadas y perdidas como tú. ¿Cuánto tiempo más vas a cargar con el peso de expectativas que no son tuyas? Hoy no te traigo una técnica de autoayuda moderna. Te traigo a un rebelde, a un maestro que se atrevió a reírse de los reyes y a abrazar la inutilidad. La trampa de los roles. Según tu edad, el dolor es distinto. Ya no es la incertidumbre de la juventud, sino la fatiga de la apariencia. El taoísmo nos enseña que sufrimos porque nos hemos identificado con el rol y no con la naturaleza. Zhuangzi observaba el mundo con una ironía punzante. Veía a los hombres pelear por el prestigio, por el cargo, por la fama, y se preguntaba, ¿por qué alguien querría ser un esclavo de la admiración ajena? Cuando te duele lo que otro piensa de ti, no es porque la opinión sea cierta, sino porque tu ego está intentando proteger una imagen. El problema es que una imagen es algo rígido, y en el Tao, todo lo que es rígido se rompe, todo lo que es flexible sobrevive. El poder de la inutilidad. Aquí llegamos al núcleo del sistema de Zhuangzi, algo que suena absurdo para el mundo moderno, pero que es la llave de tu libertad, el arte de ser inútil. Escucha bien. En nuestra cultura, ser útil es el valor supremo, ser productivo, ser necesario, ser valorado. Pero Zhuangzi nos cuenta la historia de un árbol tan retorcido, con una madera tan mala, que ningún carpintero quiso cortarlo para hacer muebles. Cuando dejas de intentar ser útil para la sociedad, cuando dejas de intentar encajar en el molde de lo que deberías ser, ocurre el milagro. Dejas de ser una herramienta en manos ajenas para convertirte en el dueño de tu propia existencia. Si los demás te juzgan como estás loco, eres raro o no encajas, felicítate. Acabas de ganar tu libertad. La perspectiva del Peng
el ave gigante. Zhuangzi nos habla del ave Peng, un ave tan inmensa que sus alas parecen nubes que cubren el cielo. El Peng vuela a miles de kilómetros de altura, donde el aire es puro y el horizonte es infinito. Desde allí, el Peng mira hacia abajo y ve a un pequeño gorrión que se burla de él. ¿Para qué volar tan alto? Yo solo necesito saltar de rama en rama para comer. El gorrión representa la mente pequeña, la mente que se preocupa por el chisme del vecino, por la crítica del jefe, por el juicio de la familia. Cuando te sientas afectado por una opinión, haz el ejercicio del Peng. Eleva tu perspectiva. Mira tu vida desde la escala del tiempo, desde la escala del universo. ¿Realmente importa que alguien piense mal de ti en un planeta que es un grano de arena en un océano de estrellas? La opinión ajena es un ruido pequeño. El Tao es un silencio vasto. Primera fase: desidentificación del rol social. Un día, el rey de Chu, el más poderoso, envió a sus generales para ofrecerle a Zhuangzi el cargo de primer ministro, la cima del poder. Imagínense la escena. 2 ministros sudando bajo sus armaduras, solemnemente vestidos, frente a un vagabundo que estaba pescando en el fango sin mirarlos. La respuesta de Zhuangzi los dejó helados. Dijo: «He oído que tienen en el Palacio Real el caparazón de una tortuga sagrada, muerta hace 3000 años, envuelto en seda y encerrado en un cofre de oro. Díganme, ¿prefieren ser esa tortuga muerta y adorada, o ser una tortuga viva, arrastrando felizmente su cola por este fango? Y ahora, hagamos un test que duele un poco. ¿Quién eres tú cuando absolutamente nadie te está mirando? Cuando no hay un jefe que validar, ni una pareja que impresionar, ni una red social donde fingir. ¿Sigues siendo el profesional exitoso, la madre o el padre abnegado? Desidentificarse no es abandonar tus responsabilidades. Es dejar de usar esos roles como tu única fuente de valor. Porque la empresa puede quebrar. Tus hijos se irán de casa. Y si te has reducido a una etiqueta, ¿qué queda cuando te la arrancan? Te voy a proponer un ejercicio. El juego del rol descartable. Durante un día entero, cada vez que alguien se dirija a ti en tu rol principal, cuando te digan, eres un o una profesional excelente, tú siempre solucionas todo. ¿Qué suerte tiene tu familia de ti? Escúchalo. Y luego, internamente, en el silencio de tu mente, tradúcelo. Estoy interpretando al profesional excelente, y lo estoy haciendo bien. Estoy interpretando al solucionador de problemas, y me aplauden. Siente el espacio que se abre, el alivio. Porque una cosa es hacer un gran papel, y otra, muy distinta, desaparecer dentro del personaje. Pruébalo hoy. Pero una vez que te has vaciado del rol, ¿con qué te llenas? ¿Qué hacer con eso que el mundo llama tu defecto? Fase 2. Segunda fase: la alquimia de la basura. Había un hombre con una joroba tan grande que le llegaba casi a la cintura. Para el pueblo era un lisiado, para Zhuangzi un maestro. Mientras todos dependían de palos y piedras, este hombre usaba su joroba como un apoyo perfecto para lavar ropa en los huecos del río, como nadie más podía hacerlo. Aquello que la sociedad señalaba como su ruina era literalmente su herramienta de trabajo más preciada. Zhuangzi sonreía y le llamaba el hombre que usó su maldición como manivela.
Esta es la pregunta más importante que vas a escuchar hoy. ¿Cuál es tu joroba? Esa cosa que te repites constantemente que está mal en ti. Te han dicho que eres demasiado frío, demasiado analítico. Felicidades. Tienes una capacidad de razonar bajo presión que el 90% de la gente no tiene. El mundo no necesita más gente ahogada en dramas. Necesita gente como tú. ¿Te dicen que eres demasiado sensible, demasiado intenso? No tienes una maldición. Tienes un radar emocional que detecta lo que otros ni siquiera intuyen. Deja de disculparte por tu profundidad. Ahora vamos a hacer el trabajo. Pausa el video si lo necesitas. Coge una hoja de papel real. No vale imaginarlo. Escribe en la parte de arriba esa etiqueta que te escuece. Soy demasiado. Y ponle el adjetivo que más odias de ti. ¿Lo tienes? Ahora, traza una línea en el centro de la hoja. Abajo vas a escribir una sola situación concreta, un solo momento de tu vida, donde esa misma característica te salvó, donde eso que llamas defecto te hizo más fuerte, más listo, más humano. Ese recuerdo es la prueba. Ese es tu superpoder torpe. A partir de hoy, cada vez que tu mente te susurre «estoy roto», vas a recordar esta hoja, porque Chuangzi no te pide que te cures, te pide que uses tu cicatriz como herramienta. Has desmontado tu rol, has redimido tu sombra. Pero, ¿estás listo para bailar con el caos cuando no hay nadie a quien culpar? La fase 3 es para los que se atreven. Tercera fase, el reflejo del barquero vacío, la maestría final. Un amigo de Xuanzi estaba al borde de la desesperación. Una serie de desgracias sin sentido lo habían golpeado. No encontraba lógica ni consuelo. Le preguntó al maestro, casi gritando, ¿cómo soportas tú el caos de la vida? Xuanzi le habló del barquero. Si estás navegando en un río y un barco vacío choca contra el tuyo, no te enfadas. Incluso si eres una persona de mal genio, ves que no hay nadie a bordo y sigues tu camino. Pero si en ese barco hay una sola persona, le gritarás, lo insultarás, le exigirás una explicación. El universo, los imprevistos, la enfermedad, la pérdida, son un barco vacío. No tienen intención, no es personal, solo chocan. Es tu reacción la que llena el barco de enemigos imaginarios. Esto es brutal. Por eso es la prueba final. ¿Cuántas bofetadas de la vida te has tomado como algo personal? ¿Cuántas guerras has declarado contra barcos vacíos? La fase 3 no es meditar en una cueva. Es responder a lo inesperado, a lo injusto, a lo doloroso, como un reflejo entrenado, no como una víctima. Y el entrenamiento es este. A partir de hoy, activa el reflejo del barquero vacío. La próxima vez que el café se derrame sobre tu ordenador, la próxima vez que tu jefe te lance un comentario hiriente, la próxima vez que recibas ese mensaje que te hiela la sangre, en lugar de explotar, vas a hacer una sola cosa, una pausa, física, de 1 segundo. Respiras, y en el santuario de tu mente dices en silencio, es un barco vacío. Esa pausa microscópica entre el estímulo y tu reacción, ese milímetro de silencio, es el reino de Xuanzi. Ahí no entra el insulto, ahí no entra el miedo, ahí eres libre. La primera vez será raro, la segunda un alivio, la 10ª vez serás imparable. El emperador te ofrece un trono. ¿Eres la tortuga viva en el fango o el caparazón dorado? El mundo te señala una joroba. ¿Es una maldición
o tu mejor herramienta. La vida te estrella un barco en la niebla. ¿Declararás la guerra a un fantasma? Zhuangzi no nos enseñó a ser invulnerables. Nos enseñó a ser tan flexibles, tan vacíos y tan ligeros, que los flechazos del mundo nos atraviesen sin desgarrarnos. Ahora tienes el sistema, las 3 fases. Pero esto no funciona si se queda en un video. Pruébalo esta semana y vuelve aquí. Me encantaría leer en los comentarios cuál de las 3 fases te ha removido más por dentro. ¿Has practicado ya el reflejo del barquero vacío sin saberlo? Cuéntamelo. Tu experiencia es lo que hace que esta comunidad sea sabia. Sella tu compromiso escribiendo en los comentarios la palabra soltar. Solo eso, un gesto pequeño para un paso enorme. Quiero agradecerte de corazón que hayas llegado hasta el final de este viaje. Gracias por invertir tu tiempo, tu atención y tu presencia en algo tan delicado como tu mundo interior. En un mundo lleno de ruido y distracción, que hayas elegido regalarme tu escucha consciente es un honor que no doy por sentado. Y sobre todo, gracias por tu valentía, por atreverte a soltar el ego y elegir la calma. Si quieres seguir explorando cómo aplicar la sabiduría antigua a tus relaciones, aquí te dejo el secreto de la intimidad taoísta. Y si sientes que hay personas que drenan tu energía, necesitas ver, te drenan y no lo sabes. Los tienes aquí mismo, en pantalla. Suscríbete para que esta comunidad siga creciendo y avanzando juntos. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta información, compártelo. El Tao se multiplica cuando se comparte. Nos vemos en el próximo. Mantén la calma en el caos. Que el Tao te guíe con suavidad y dulzura.